A ver, ¿qué es lo que hace que una sociedad funcione? ¿Qué nos mantiene unidos? No son solo las buenas intenciones, ¿eh? Hoy vamos a meternos de lleno a deconstruir la ley, ese sistema tan complejo que al final pone las reglas del juego para todos y para todos. Vamos a empezar por lo más fundamental. Imaginemos por un momento un mundo sin reglas de ningún tipo, donde todo dependiera de la buena fe de cada uno. Sería un auténtico caos, ¿a que sí? Pues bueno, ese entramado invisible que nos organiza, eso es el derecho. Y ojo, no es solo para abogados y juristas, que va. Es como el manual de instrucciones de cómo convivimos cada día. Vale, pero antes de meternos en el lío, en todas sus complejidades, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente el derecho? La respuesta, que es bastante curiosa, está en el origen mismo de la palabra. Pues mirad, la palabra derecho viene del latín, de directum, que significa, literalmente, lo que es recto, lo que va en línea recta, lo que nos guía. De hecho, los romanos usaban otra palabra, ius, para referirse a una orden, a una regla que te decía cómo actuar. Así que, en esencia, de lo que estamos hablando es de una herramienta que hemos creado para poner un poco de orden en el caos. Pero claro, el derecho no es una sola cosa, un bloque de piedra, para nada. Es más bien como un universo lleno de normas. Y para poder navegarlo, lo que se suele hacer es dividirlo en categorías. Así entendemos mejor qué hace cada una y a quién le afecta. Vamos a ver las más importantes. Venga, la primera gran división es casi filosófica. Por un lado tenemos el llamado derecho natural. Piensen en esos principios universales, esas ideas de justicia que de alguna forma todos sentimos que son correctas, como el derecho a la vida. Y por otro lado está el derecho positivo, que son básicamente las leyes que están escritas, publicadas por un gobierno, las que podemos leer en un papel. Uno, digamos, apela a la moral y el otro al texto puro y duro. A ver, para entender esto, imaginemos que la vida es un juego. El derecho objetivo sería el libro de reglas, las normas que valen para todos los jugadores por igual. En cambio, el derecho subjetivo es el poder, la capacidad para hacer una jugada concreta que esas reglas permiten. Por ejemplo, el derecho a tener una propiedad o a decir lo que se piensa. O sea, uno es la norma general y el otro es el poder que da esa norma. Y aquí la clave es distinguir entre el qué y el cómo. El derecho sustantivo dice qué derechos y obligaciones existen. Por ejemplo, define un contrato. Pero ¿y si alguien no cumple ese contrato? Ahí entra el derecho adjetivo, que también se llama procesal. Este dice cómo se puede hacer valer ese derecho, o sea, los pasos que hay que seguir para ir a un tribunal. Es la diferencia entre el derecho en sí y el procedimiento para defenderlo. Y ahora sí, llegamos a la división quizá más famosa, la que todo el mundo ha oído alguna vez, la que parte el mundo legal en dos grandes universos, el derecho público y el derecho privado. La diferencia en realidad es bastante simple de pillar. El derecho público entra en juego cuando el Estado actúa con todo su poder, por ejemplo, cuando cobra impuestos o cuando persigue un delito. El derecho privado, sin embargo, es el que regula las relaciones entre particulares, cosas como firmar un contrato de alquiler o temas de familia. La clave es esa, ¿está el Estado actuando como autoridad suprema o estamos entre iguales? Vale, pues dentro de ese gran bloque que es el derecho público, hay una parte que es la piedra angular de todo el sistema. Y vamos a centrarnos un poco en ella, porque de aquí nace todo lo demás. Hablamos del derecho constitucional. Pensemos en él como el manual de instrucciones del propio Estado. Es el que dice quién tiene el poder, cómo se puede usar y, esto es súper importante, dónde están los límites para proteger a la ciudadanía. Es, literalmente, el plano sobre el que se diseña un gobierno. Y cualquier sistema constitucional moderno que se precie se apoya en tres grandes pilares. El primero, limitar el poder, dividirlo para que nadie lo acapare todo. El segundo, garantizar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. Y el tercero, la idea de que hay una ley suprema, la más importante de todas, que está por encima de cualquier otra ley y de cualquier persona. Y esa ley suprema, esa norma que está en la mismísima cima de todo el sistema jurídico, es, como no, la Constitución. Es el documento que constituye, que funda una nación. Mirad, el artículo 7 de la Constitución de Venezuela lo deja clarísimo. Es la norma suprema. No es una ley más, no. Es el cimiento sobre el que se construye todo el edificio legal. Cualquier ley, cualquier decreto, cualquier decisión del gobierno tiene que respetar lo que dice la Constitución. Es el gran pacto social. Hay un jurista muy famoso, Hans Kelsen, que se imaginó todo el sistema legal como una pirámide. Es una idea genial. En la punta de arriba del todo, intocable, está la Constitución. Justo debajo, las leyes que aprueba el Parlamento. Y en la base de la pirámide, los reglamentos y normativas del gobierno. La regla de oro aquí es muy sencilla.
Una norma de un nivel inferior nunca, pero nunca, puede contradecir a una de un nivel superior. Así de simple. Pero ojo, las constituciones no son textos sagrados grabados en piedra para siempre, que va, son documentos vivos que reflejan el momento histórico de una nación. El caso de Venezuela es muy ilustrativo. Ha tenido más de 25 constituciones. ¿Y por qué tantas? Pues porque cada gran cambio político, cada ruptura histórica, ha hecho necesario sentarse a reescribir las reglas del juego, a firmar un nuevo pacto social. Claro, si la Constitución es tan importante, la pregunta es obligada. ¿Cómo se protege? ¿Qué pasa si alguien, incluso el propio gobierno, intenta saltársela o ignorarla? Pues aquí entra en juego un principio que es increíblemente potente, el de la permanencia. La propia Constitución dice que aunque se deje de aplicar por un acto de fuerza, pensemos en un golpe de Estado, por ejemplo, no pierde su validez, nunca. Simplemente se queda ahí, como en estado latente, esperando a que se den las condiciones para ser restaurada. Y con esto llegamos a la pregunta final, que quizá es la más importante de todas. Si la Constitución es violada, la propia ley establece que es deber de la ciudadanía colaborar para restaurarla. Y esto nos deja con una reflexión final muy potente. La defensa de la ley suprema no es solo cosa de jueces o de políticos, es una responsabilidad que recae en toda la sociedad. Una pregunta que desde luego resuena y nos interpela a todos.